Él, José Luis San Pedro, tuvo siempre el lema cogido de San Juan de la Cruz, el entremos más adentro en la espesura. Vamos a intentar entrar un poquito más adentro en su espesura y en la medida de lo posible pues procuraremos contaros las cosas tal vez las menos conocidas, pero eso ya va a estar más difícil. Si entramos en la espesura y hablamos de lo que siempre has dicho, de hacerte a ti mismo, pues lo primero que hay que preguntarse de dónde venimos y a dónde vamos. Es un poco la manera de desbrozar la espesura, ¿no? Y entonces te hago la primera pregunta, señor San Pedro. ¿De dónde viene usted? ¿De dónde vengo? Vengo de otro mundo, de hace mucho tiempo. En realidad, yo soy un inmigrante que no puede volver al país de origen, porque yo, por manera de ser, por hábito, por constitución, ahora lo explicaré, pertenezco a un país que desapareció, un país que se llamaba España en 1935 y que fue arrastrado y se hundió como la Atlántida, y yo no puedo volver a él. De allí vengo y desde allí sobrevivo. Pero antes de eso hay una historia que es muy importante, pero que resumiré muy brevemente. Yo he tenido el privilegio, la suerte en la vida de tener desde el principio una formación muy rica y muy especial. Yo he vivido los 13 primeros años de mi infancia en un mundo internacional. Es decir, desde el principio he vivido como natural el estar en contacto con árabes, con judíos, con católicos, protestantes, ortodoxos griegos y lo que sea. Yo vivía en Tánger. Tánger, en aquellos años 18, 20, los años 20 hasta el año 31 en que salí de allí, Tánger era ese mundo que debería ser la tierra entera de convivencia de todos los seres humanos y de reconocimiento de todos de la razón de cada uno de los demás. Además, en ese tiempo estuve 2 años en la Edad Media. A los 8 o 9 años, por una serie de razones familiares, pasé esos 2 años en un pueblecito de la provincia de Soria, muy pequeño, que era, repito, la Edad Media. Se vivía como en la Edad Media, antes casi de la invención de no diré de la electricidad, pero casi. Y después he tenido el privilegio en mi adolescencia, entre los 13 y 16 años, de vivir en un paraíso del siglo XVIII que era y es, pero cada vez menos, Aranjuez. Aranjuez, con los jardines del siglo XVIII, me dio una impresión de lo que luego he reconocido como el punto más alto, más elevado de la curva vital de Europa. El siglo XVIII es el momento máximo de Europa porque es el momento en que a la vez se balancean la razón por una parte y el sentimiento y la sensibilidad por otra. Antes está la razón de los Descartes y de los empíricos ingleses y del siglo XVII, y después está ya el romanticismo del siglo XIX. Eso es lo que me ha servido de formación. De todos modos, Aranjuez está muy agradecido porque ahora al entrar he visto que algunos amigos tuyos de Aranjuez están aquí en la sala. ¿Perdón? Que para que sepas que Aranjuez también te está muy agradecido porque al entrar en la sala he visto que algunos amigos tuyos de Aranjuez están aquí, se han desplazado. Lo agradezco muchísimo porque yo estoy muy vinculado a Aranjuez. De hecho, además, lo diré con modestia, soy embajador de Aranjuez. El Ayuntamiento de Aranjuez me ha nombrado hace un par de años su embajador, como se nombran embajadores de las Naciones Unidas para los niños chicos y esas cosas, y yo hago todo lo que puedo por representar a Aranjuez. Aranjuez fue para mí un refugio revelador. Bueno, y ya que has mencionado Cihuela, que tenías ahí 10 añitos y como esto es una biografía intelectual y no personal, cuéntanos cómo escribiste ahí tu primer verso, ¿no? A ver si te lo recuerdas. A los 8 años escribí mi primer verso, porque yo al ir a los 8 años desde Tánger con su cosmopolitismo y caer en plena Edad Media en un pueblecito de la provincia de Soria,
Pues entonces me encontré sin saberlo muy bien a los 8 años, sin ser consciente, pero me encontré solo y muy desamparado. Y menos mal que descubrí un arcón con unas novelas, unos folletines del siglo XIX, de aquellas de capa y espada, y de novelas por entregas y cosas de esas. A los 7 años me leí Los Tres Mosqueteros y otras novelas de Dumas, de Paul Féval y otras. Y además escribí mi primer poema. No me recuerdo del todo de él, pero fui inspirado porque unos ladrones entraron en una casa, robaron y no sé qué. Y entonces yo quise decir que a los ladrones se los habían llevado preso. Y el verso terminaba diciendo: vino la Guardia Civil. Eran 4 los ladrones. Vino la Guardia Civil y se los llevó a los 4 a un huerto con perejil. No sé por qué, pero como no encontraba consonante para lo de civil, ya inventé lo del perejil. Se ve que el chico iba espabilado. No, ya prometía. Y la prueba que prometía es que luego, a los 16 años, aprobaste la oposición para ingresar en la escuela de aduanas, cosa absolutamente insólita, y bueno, tan insólita como que vino publicado en un folletito, y un día estábamos en la Casa del Libro firmando y se acerca un señor que nos dejó primero, hasta que se explicó, nos dejó un poco descolocados porque dice: si usted supiera cuánto le he odiado yo en esta vida. Y quedamos así mirándole, y entonces nos entrega un boletín todo amarillento, tal, y dice: mire, es que resulta que ese señor se había presentado a la misma oposición y a la tercera, tenía ya 20 y tantos años, y a la tercera o cuarta vez que la había suspendido, pues el padre siempre le sacaba el boletín en el que: si este niño pudo aprobar, tú también tienes que poder. Entonces venía. Entonces cuéntanos un poco cómo fue eso. ¿Venías de Aranjuez a Madrid a estudiar? Pues bueno, es que era una oposición que había que aprender muchas cosas muy útiles. Por ejemplo, yo me aprendí los puertos de Indochina, entonces no había Vietnam. Aún se lo sabe, cuéntanos. Era Indochina. Aún se lo sabe. Y además los cantaba con música de la Casta Susana, una opereta francesa. Y era Saigón, Bienzó, Amito y Cholón, Hueturaneki, Nonna Tranfoyen, Huangay, Haifón, Hanoi, sobre el Sancoy, también Campotiudón sobre el Mekong. Sobre el Mekong aprendí los puertos de Chile, los estados de los Estados Unidos, pero vale más pasar a otra cosa. No, luego él se queja de memoria, ¿eh? Hace poco una neuróloga lo seleccionó para un estudio que está haciendo del Alzheimer, y entonces le vio en la televisión y llegó a la conclusión que en vez de seguir estudiando los que ya tienen Alzheimer, mejor estudiaba a estos cerebros que a esta edad se acuerdan de todo, y a ver qué es lo que tienen ellos que no tengamos los demás. Pero aún no tenemos el resultado, no sabemos qué es lo que hay en esa cabecita, pero muchas cosas sí. Bueno, entonces llegas, para ir pasando etapas, porque llegas a tu primera junta, apruebas la oposición siendo un niño, te obtienes tu primer destino en Santander, ¿no? Sí, mi primer destino fue en Santander. Llegué a Santander el año 35 con 18 años. Y era el último vista de la aduana. Eso me daba una categoría muy importante para muchas cosas, y decidí empezar mi vida. Bueno, el año 36 se armó la que se armó y dejé de empezar mi vida. Mi vida se interrumpió bruscamente. Y entonces tuve otro golpe de suerte para la formación, porque me movilicé. Yo no tenía, a los 18 años, no había hecho más que estudiar, ganar las oposiciones y ver de ganarme la vida, porque era el mayor de varios hermanos. Mi padre no podía tener a todos estudiando en Madrid, y yo pensaba ser el primero y luego ayudar en casa y ir dando carrera a mis hermanos, etc. Pero la guerra civil perturbó todo eso. Y tuve un golpe de suerte inesperado. Yo hasta entonces no me había ocupado para nada de política. Y fui movilizado con unos otros chicos a cubrir bajas en un batallón de anarquistas. Yo en aquel momento era más bien un chico, digamos, bueno, bien pensante, y iba a misa con bastante frecuencia porque a mi madre le gustaba, pero no con gran entusiasmo, que he ido perdiendo cada vez más. Pero el caso es que yo de anarquista no tenía nada. Los anarquistas de aquel batallón, el batallón 109 de la 14 Brigada del Ejército del Norte, me conquistaron. Era una gente, la mayoría más de 40 años, asombrosa.
Era una gente de una entereza, de una firmeza de juicio, de una seguridad y de una claridad de ideas y de un credo que cada vez he admirado más. El credo decía, ni Dios ni amo. Para un chico movido en un ambiente de clase media, no inferior, pero en fin, no avanzada, de clase media, de un profesional, de un médico, etcétera, que no ha hecho política nunca ni nada y que se encontraba en medio de las discusiones de la República, esa claridad de situaciones me impresionó muchísimo. Y yo, que a los 9 años, no lo he contado antes, intenté ser jesuita porque me gustó mucho, a los 19 pues quería ser anarquista. Cambié de las dos ideas y me quedé en el medio, pero bueno, pero aquello fue muy importante para mi formación. Sí. Me hizo ver el mundo de otra manera porque esa gente me contaba cosas que yo no había oído decir en mi vida. De todos modos, aquí aprovecho para que aclaremos que generalmente suelen decirse en las biografías o cuando publican algo de ti, una de las presentaciones, de que te cambiaste de un bando a otro, y yo siempre rectifico, digo, le cambiaron, porque en realidad claro, ni elegiste estar con anarquistas ni elegiste estar con los nacionales. Yo estuve en los dos bandos, porque cuando empezó la guerra yo estaba en Santander, aquello resultó republicano y yo pues me movilizaron, como acabo de decir, en el ejército republicano. En agosto del 37, por cierto, el día del santo de mi padre, los militares que estaban atacando toman Santander, y con Santander me toman a mí como un pececillo chico dentro de la red. Y entonces al día siguiente yo me presento en la aduana y al poco tiempo me movilizan para el ejército llamado nacional. De modo que tuve que estar en los dos sitios. No fui voluntario en ninguno de los dos, pero estuve en los dos. Y cuando terminó la guerra, en abril del 39, pues yo era más bien de derechas en aquel momento porque había oído hablar de crímenes en la zona republicana, etcétera, pero también comprendí que tampoco habían ganado los míos. Los míos no eran ni los unos ni los otros. Y entonces me dediqué a estudiar y a escribir. Encontré un libro revelador para mí entonces, poco después, que era la antología de la poesía española moderna, una antología que había hecho el poeta santanderino Gerardo Diego, que era excelente y que cogía desde Unamuno en adelante, y eso me inspiró la idea de escribir versos. Y así empecé. No, pero empezaste antes de la guerra con la revista Uno. Sí, sí. La revista Todavía Uno, en Santander, antes de que estallara la guerra. 37. La revista Uno, más o menos. 37, bueno. La revista Uno es una revista que escribí yo entera. Yo dije, yo ya me di cuenta de que quería escribir, pero no sabía si quería ser poeta o novelista o dramaturgo o filósofo o qué, no sabía. Y entonces decidí escribir el número entero de una revista que se titulaba Uno, y que yo dibujaba también las maquetas, los anuncios y tal, y que tenía todas las secciones de una revista, la presentación, los números, tenía versos con seudónimos diferentes, etc. De esa revista, todo manuscrito, conservé un ejemplar, luego hice copias y algunos amigos míos tienen ejemplares. Pero, en fin, fue una cosa ya entonces, por la preocupación de conocerme a mí mismo, de saber qué era yo, ¿verdad? Y a eso respondía. Y yo era uno, nada más. No, era uno porque la revista la hacías toda tú. Eras el dibujante, eras el poeta, eras el ensayista. Sí, dibujante, pero malo. Bueno, y entonces pasa la guerra y viene la posguerra, que no se sabe qué es peor, ¿no? Sí, que fue más ancha y más larga. Más larga. Y entonces decides estudiar en la universidad. ¿Por qué eliges económicas siendo que tú ya estabas inclinado por letras? Muy sencillo. En el año 36, cuando empezó la guerra, mi plan había sido matricularme en la Universidad de Oviedo o en la Universidad de Valladolid, más próximas a Santander, matricularme libre y tratar de ir sacando adelante la carrera de Filosofía y Letras, que era lo que a mí más me gustaba. Como ese proyecto lo arruinó la guerra por completo
Y cuando la guerra terminó, mi padre enfermó y murió pronto, yo me encontré de jefe de la familia, tuve que sostener a mi madre y mis hermanos, etc. Y luchaba en Madrid como podía. Pedí el destino de Santander a Madrid porque había más oportunidades. Y una vez en Madrid, el año 44, se creó, el 43 y empezó el 44, la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, que no existía antes. Y entonces me encontré con la posibilidad de hacer mi trabajo de aduanas en el Ministerio de Hacienda por las mañanas, y como la facultad nueva de Económicas daba clases solo por la tarde, asistir a las clases oficiales por la tarde sin costarme dinero y haciendo la carrera. Y me pareció que una carrera universitaria de economía pues era muy útil para un funcionario de Hacienda. Esa fue la idea por la cual estudié Económicas. Lo que pasa es que una vez que me metí a estudiar Económicas me interesó mucho más la parte sociológica de la economía que el arte de ganar dinero, que no me interesaba gran cosa. Y entonces, pues, me puse a estudiar teoría estructural de economía del desarrollo y otros temas que ya no tenían mucho que ver con Hacienda, directamente, indirectamente sí. Y así empecé mi vida. Así empezaste tu vida, pero bueno, tienes una larga carrera como economista, aunque luego se ha olvidado mucho por la literatura y sobre la que podremos volver, pero una mancha en el currículum sí que tienes, porque casi todos los ministros de Hacienda, con la simpatía que nos despiertan, han sido alumnos tuyos. Bueno, sí, han sido alumnos míos por una razón muy sencilla. Durante varios años no había en España más facultad de Económicas y Políticas que la de Madrid. Claro, el señor Boyer, el señor Solchaga, sí, Solbes, la ministra actual, han sido alumnos míos, pero no por mi excelencia que les atrae, sino porque no tenían más remedio que pasar por mis garras antes de terminar. Luego ya se creó Barcelona, se creó Bilbao, se crearon otras y ya están más difusos. Pero los más antiguos me han tenido que aguantar, lo siento por ellos. No, aguantar no, porque allá por donde vamos, en todas las ciudades, ahí siempre aparecen antiguos alumnos que te recuerdan. No me digas que hay en todas partes un ministro alumno mío. No, ministro no, pero han prosperado todos ellos más que tú. Una vez recuerdo que en una presentación que hizo de ti Martínez Cortiña, me acuerdo que dijo, como economista, José Luis San Pedro solo tiene un gran defecto, que es que nunca ha sabido hacer dinero. Pero en cambio los que has educado sí, porque el director del Corte Inglés también fue alumno tuyo, ¿no? O sea que bueno, han prosperado todos. Yo como economista reconozco que el dinero tiene cierta utilidad, eso es verdad, porque a mí también me sirve. Pero es que hay dos clases de economistas, sobre todo. Hay distintas clases, pero se pueden clasificar en dos. Los economistas que se dedican más que nada a hacer más ricos a los ricos y los economistas que nos dedicamos más que nada a hacer menos pobres a los pobres. Son dos grupos. Muchas gracias, pero es así. Son dos grupos completamente distintos. Yo no tengo más mérito que el pertenecer a uno de ellos, ¿verdad? Pero eso es importantísimo. Y gran parte de las cosas que nos están pasando se debe al predominio de los primeros. Bueno, ya que estamos aquí en esta casa, ¿podrías contar también cómo conociste en tu etapa de economista al señor March? A don Juan March, ¿cómo le conociste? Hombre, eso es una anécdota muy curiosa y muy simpática, me parece. El año 51, me parece, no estoy seguro, pero primero en los 50, piensen ustedes lo que era la España de Franco en los años 50. Se creó por primera vez en España el Ministerio de Comercio. Y se lo dieron a una persona que entonces fue muy famosa, hoy está un poco olvidada, don Manuel Arburúa, del que se ha hablado a veces mal, pero que merecía que se hablase bien. Y el señor Arburúa era director general del Banco Exterior y yo había ingresado recientemente en el Banco Exterior como jefe del servicio estudios. Yo había hecho unos cuantos servicios que le habían sido útiles al banco y al señor Arburúa y al banco sobre todo. Y cuando el señor Arburúa se vio de ministro de Comercio me dijo, tiene usted que venir conmigo al ministerio.
Yo ya era refractario al régimen español de entonces y dije que yo no quería absolutamente ningún cargo en el ministerio, que lo más que haría sería, si él quería, ir yo a trabajar con él todos los días y que el banco me pagase mi sueldo de antes sin exigirme que yo fuera al banco. Así se acordó. Pero el resultado fue que, como no había edificio del Ministerio de Comercio, le dieron una cantidad de pisos en la calle Serrano, aquí, en un solo edificio, y le dieron al ministro el mejor despacho, que además tenía adjunto un magnífico, un gran cuarto de baño. Y el cuarto de baño se convirtió en mi despacho de trabajo, porque no había mucho sitio y el ministro quería que yo estuviera cerca porque me llamaba constantemente para cosas. Un día estaba yo trabajando había una mesita blanca de esas que hay en los cuartos de baño, porque yo no alteré el mobiliario para nada, a mí me daba igual. Yo escribo sobre una tabla en un sillón y he escrito así toda mi vida, pues me daba igual la mesita del cuarto de baño. Un día estaba yo en la mesita del cuarto de baño y de pronto el portero especial del ministro, que iba galoneado con una librea y una cosa, abre la puerta y deja paso a un señor mayor, discreto, delgado, sonriente, abrigado, delgado. Entonces el señor, claro, cuando lo meten en un cuarto de baño, él que venía a ver al ministro y lo meten en un cuarto de baño, se quedó estupefacto. Y más todavía cuando vio que había allí un muchacho, y ahora entonces un chico de no sé si tenía 30 años siquiera, y yo estaba allí trabajando y se quedó estupefacto. Vamos, el portero cerró la puerta detrás, nos quedamos los dos solos y el señor me saludó, me dijo: perdone usted que le moleste, está usted trabajando, lo siento mucho, pero no es culpa mía, me han traído aquí y tal. Y se presentó y me dijo: soy don Juan Marc. Entonces yo le dije: mire, yo soy fulanito, ¿verdad? Y tengo encantado con estar aquí. Y quiero advertirle que el traerle a usted aquí no es para rebajarle, sino al contrario, es para darle una preferencia. De esa manera usted no está en la sala de espera de otros visitantes y le pueden pasar al ministro más rápidamente. De modo que en el fondo estar en el cuarto de baño, aunque sea en mi compañía, pues es un honor. El señor lo comprendió, se sonrió, estuvimos charlando 10 minutos y entonces se marchó y ya está. Ese fue mi primer conocimiento con esta casa. Pero por los... Bueno, he tenido otros conocimientos. Uy, si empiezo a hablar de conocimientos, Melina Mercuri y gente así. Bueno, pero esto para los tiempos de crisis vamos tomando nota, porque el que más y el que menos va a acabar en un cuarto de váter y dando las gracias por conservar su puesto. No te hagas ilusiones, no te pienso contar todo. No. Pero hay que ir hablando de la intelectualidad ya, que estoy aquí de intelectual, no te creas. Sí, eres muy intelectual. Bueno, entonces estamos todavía en el aspecto docente, que es del que menos hablan, porque siempre dicen economista o escritor, y a ti te gusta mucho que se reivindique un poco que fuiste docente y te consideras que fuiste un buen catedrático y tus alumnos también te consideran como tal. Pero hay una cosa que a lo mejor muchas personas no saben y que sería bueno que hablaras un poquito de CEISA. CEISA. Ah, CEISA. Y del Benito. Fue un centro de estudios e investigaciones sociológicas y eso lo creó una persona que falleció el año pasado o a primeros de este año, José Vidal Beneito. José Vidal Beneito, que estaba escribiendo últimamente unos artículos estupendos en El País, pero era un creador nato, un organizador extraordinario. Y en pleno franquismo, en 60, 61, por ahí, en esos tiempos, pues decidió hacer una institución cultural y docente que preparase a los alumnos para una formación distinta de la oficial que recibíamos en las universidades, en los institutos y de tal, que estaba impregnada de falangismo, de fascismo, de dogmas religiosos, etc. Y quería hacer una cosa distinta, una cosa que fuese, salvadas las distancias, como el Instituto Escuela de los tiempos primeros del siglo, etc. Bueno, pues Pepín Vidal
Vidal formó aquello y era un centro que llegó a tener 100 alumnos, los cuales, primero, no estaban obligados a pagar. Los que podían pagaban y los que no podían no pagaban, porque queríamos atraer a alumnos. Digo queríamos porque se formó enseguida un triunvirato director, siendo el gerente y el alma de todo Pepín Vidal, pero luego éramos los tres directores, que era Aranguren, Maravall, el padre, y yo mismo. Y, como digo, unos alumnos pagaban y otros no. Y los profesores, unos cobraban y otros no cobraban. Yo era de los que no cobraban porque no lo necesitaba y me gustaba aquello. Yo daba unas clases de sociología económica. Bueno, pues aquello tuvo un éxito extraordinario. Los alumnos estudiaban lo que querían estudiar, porque pedían asignaturas determinadas, porque pedían profesores determinados. Y cuando podíamos, pues venía un profesor, Pepín Vidal para eso era extraordinario, conquistaba a un maestro ilustre de medicina o de física o de lo que fuera y le convencía de que diera unas cuantas clases a esos chicos. Era de una espontaneidad extraordinaria. Claro, aquello tenía un vigor, una fuerza, una autenticidad que alarmó al gobierno y a las autoridades docentes. Y entonces me acuerdo que nos dijeron que nos iban a cerrar, porque nosotros no habíamos podido, no nos habían querido registrar como instituciones docentes y nos habíamos registrado como instituto comercial para dar clases y ganar dinero. Entonces nosotros decíamos, bueno, pero si nosotros estamos dando clases, sí. Dice, pero ustedes no ganan dinero y por tanto no es lucrativo y no es cierto el centro y lo vamos a cerrar. Y nosotros contestábamos, me acuerdo de Aranguren discutiendo, porque había dado un curso sobre la moral según Marx y claro, eso cayó como una bomba en el medio de entonces cultural. Y Aranguren decía, bueno, no ganamos dinero porque estamos empezando, pero aspiramos a ganar más dinero. Bueno, no nos valió. A los 3 años nos cerraron y nos fuimos a paseo. Pero fue una experiencia estupenda, lo que debía ser la educación. Los chicos iban y las chicas iban con verdadero interés, pedían lo que querían saber, se interesaban, eran conscientes de todo y eso era verdad desde el principio al fin. Como ahora, ¿no? Era una experiencia digna de recuerdo. Como en los institutos ahora. Digo, como en los institutos ahora mismo. Sí, exactamente igual, sí. Degradando la enseñanza pública y privilegiando la enseñanza privada. Y luego se dice, pero los padres pueden elegir. Bueno, los padres pueden elegir los que pueden pagar la enseñanza privada. Los que no pueden pagar nada tienen que tragarse la enseñanza pública como sea. De modo que lo de que los padres eligen si tienen dinero para elegir, si no, no eligen. Porque en este sistema el dinero arregla las cosas. Bueno, tú en aquella época, bueno, un poco más tarde, pero vamos, también practicaste docencia en el extranjero. ¿Y qué diferencias notables veías entre cómo se impartía la docencia en la Universidad Española y en las extranjeras? Yo llegué a un momento que estaba tan cansado de la Universidad Española, donde para los fascistas o extrema derecha yo era un peligroso fusilable y para los comunistas yo también era un peligroso fusilable y estaba disgustado ya de perder tantas energías en a lo mejor ir a la cárcel a examinar chicos, que es una cosa que hacíamos a veces, porque a un chico lo cogían porque le había pegado unos carteles y estaba en la cárcel y iba uno a examinarle o mandaba a sus ayudantes, yo iba. Bueno, pues me harté tanto que pedí una excedencia y estuve 2 años de profesor visitante en universidades inglesas. Y era, claro, completamente distinto todo. El problema de agitación política, pues claro, había su política y había sus estudiantes con ideas diferentes y todo eso, pero no había el menor alboroto, no había problemas ni nada. Y en cambio, los problemas de las asignaturas eran mucho más interesantes, el uso de las bibliotecas, las reuniones de los profesores ocupándose especialmente de cada grupo. Yo, por ejemplo, en Manchester, en la universidad, yo daba una clase semanal
solo una a la semana, magistral, que decían, a unos 100 alumnos. Pero luego esos 100 alumnos estaban distribuidos en 10 o 12 grupos de 7 u 8 o 12 alumnos. Yo tenía 5 a mi cargo y con 5 me reunía a lo largo de la semana, y los otros tenían otros profesores de economía que hacían lo mismo. Y yo tengo un recuerdo extraordinario. Cuando llegó el fin de curso, yo no necesitaba examinar a los míos. Los conocía perfectamente y sabía cómo estaban. No había el riesgo de un examen, la suerte del tema, no sé qué, no. Yo les daba unas notas, se las leía y les decía, si alguno está descontento, le examino. La mayoría reconocían que estaban bien puestas y no había más. Y el que quería más se presentaba y a lo mejor sacaba más. Era otra cosa completamente diferente. Y sobre todo la participación de los alumnos en lo que se estudiaba. Y sin necesidad de pasar por Bolonia. Bueno, Bolonia es mi disgusto tremendo. Bolonia es el final de la universidad de siempre. La universidad de siempre era una universidad que se hacía para saber, para conocer, para comprender, para integrarse mejor en el universo que nos rodea y formar parte de él. Y para desprenderse de prejuicios y de otras cosas, y para ir creando el imperio de la razón. Y así funcionó desde sus principios, despegando de los estudios eclesiásticos y pasando poco a poco a la civilización, etc. Así estuvo. Y en cambio, lo que se ahora pretende es una universidad para hacer, no para saber, para hacer. Una universidad para tener eficacia, para ofrecer productividad, que es una de las 3 diosas de este sistema. La productividad, la competitividad y la innovación. Esas 3 son las diosas. Y se trata de aprender cosas para ganar dinero y para convertirse en buenos técnicos, buenos productores, al servicio de los directores de los negocios y de los asuntos y del poder. Y eso no es la universidad. Se podía haber creado perfectamente un instituto técnico, que me parece muy bien, de toda clase de especialidades, para hacer cosas, para hacer ingeniería, para hacer comercio, para hacer lo que se quiera. Pero dejar la universidad para pensar, porque pensar por cuenta propia es absolutamente imprescindible para ser uno quien es. Se habla mucho de la libertad de expresión. Queremos libertad de expresión. Tenemos libertad de expresión. Muy bien. ¿Pero qué expresa usted? ¿Expresa usted su propio pensamiento? ¿El resultado de sus meditaciones, de sus convicciones, de sus reacciones ante lo que le rodea? ¿O expresa usted lo que dicen los periódicos, lo que dice la televisión, lo que le bombardean y lo que le inoculan desde el poder con sus medios, que no son de medios de información, sino medios de persuasión? No, es preciso pensar por cuenta propia y tener libertad de pensamiento, no pensamiento dogmático, sino pensamiento libre. Y para eso la universidad clásica, que ha terminado ayer o anteayer, este año o el anterior más o menos, esa universidad estaba hecha para eso e hizo mucho para conseguir eso. Pero en cambio lo nuevo es volcarse del lado técnico, y una cosa es la ciencia y la técnica, y otra cosa muy distinta, más alta, más noble, más elevada, es la sabiduría. La sabiduría, que no es el arte de hacer cosas, sino el arte de vivir. Y lo importante es vivir, y vivir al máximo. En fin, muchas gracias. Preferiría no haberme enrollado tanto porque corta, pero aún tengo que decirles algo de la vida. Y salvo que me fusilen, no me iré de aquí sin decirlo. Venga, pregunta. No, puedes decirlo ya. Yo te iba a preguntar, el sábado en la Plaza Olavide dijiste una frase que está circulando por todo Internet, que era algo así como que Europa está hundida y con ella se hunde el capitalismo. Y entonces, precisamente en estas épocas de las que estamos hablando, pretéritas, tú escribiste un tocho así de gordo que está por ahí en los archivos a favor de Europa. Entonces quería preguntarte un poco la evolución desde el europeísmo al escepticismo europeo. A la Europa moderna yo la vi nacer. Yo estaba cuando nació. Tuve esa suerte, una suerte en la vida. Eso fue al principio de los 50.
Yo entonces había lo que se llamaron los padres de Europa, Jean Monnet, Schumann, francés, Adenauer, alemán, etc. Había unos grandes nombres que luchaban, que primero crearon la Comunidad del Carbón y del Acero, como ustedes saben, y después hicieron el Benelux, que Benelux era Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y empezaron a pensar en una forma de asociación europea con la Confederación del Carbón y del Acero para empezar. Y hubo unas reuniones que prepararon un acuerdo, el Acuerdo de Roma del 57, me parece que fue el que creó la Organización Europea de Cooperación Económica. Y esa Europa se creó un cierto día en París, en un palacete del siglo XVIII que está en Neuilly. El palacete se llama le Château de la Muette, y que tenía además la distinción de que de su patio, era con parque y todo, de su patio se había elevado el primer globo de Montgolfier, de los hermanos Montgolfier, uno de los primeros ascensos. Allí se celebró una reunión en la que se constituyó lo que fue la primera, el arranque de lo que luego se convirtió en Europa de los 6. Y que después de muchas vicisitudes se ha convertido en la Unión Europea. Bueno, pues yo la he visto nacer y tuve, como otras personas en España, mucho entusiasmo europeísta, porque además pensábamos que si nos hacíamos europeos eliminábamos a Franco pacíficamente, ilusiones que nos hacíamos. Pero la verdad es que Europa hoy, iba a decir, está muerta. Diré lo que se dice, lo que le dice a uno una secretaria de una gran empresa, que uno quiere ver al presidente y el presidente no quiere verle a uno, y cada vez que uno llama se interpone la secretaria y dice: don Manuel está reunido. Bueno, pues Europa está reunida. Europa está reunida, no hace casi nada de lo que tenía que haber hecho. No hace frente ni al problema de Palestina, ni al problema ahora mismo de los cambios, ni al problema. Llevan 50 años tratando de ponerse de acuerdo y no se ponen de acuerdo. Eso tiene una explicación teórica más larga sobre la que yo he escrito, pero que no puedo desarrollar aquí. Se debe sencillamente a que el sistema capitalista está agotado. Está agotado porque se creó a principios del siglo XVI y los problemas que había entonces no son de ningún modo los problemas que hay ahora, y las soluciones que entonces funcionaban no funcionan ahora. Y así el sistema que en el siglo XVI, en 1500, 1600, lanzaba sus barcos por mares desconocidos, se embarcaba a todo el mundo, la imprenta difundía las ideas por todas partes, el capitalismo era muy promotor de realidades, ahora ha perdido fuego, ha perdido importancia y estamos empezando a vivir en otro. Así como el libro, y con esto termino en la imagen, así como el libro y la imprenta fue decisivo en el siglo XV para difundir las ideas y salir desde la teocracia medieval hacia el sistema de la razón de los filósofos del siglo XVI y XVII, ahora tenemos unos medios de comunicación diferentes, la informática, el Internet y todo lo demás, que están haciendo el mismo papel de difusión que se produjo entonces. Los niños que hoy van a la escuela y hacen así en el ordenador y aprenden de otra manera y tienen relaciones y dicen con el teléfono, coge el mensaje, pásalo, y convocan 4.000 personas delante de un edificio y una protesta y lo que sea instantáneamente. Eso es nuevo. Es nuevo, como es nueva la ecología, que no tiene sentido para el capitalismo comercial y que en cambio tiene un sentido definitivo para la vida. Y como el desarrollo que estamos llevando de una manera demencial y que había que rectificarlo de otra manera. Todo eso es nuevo y todo eso es... dentro de todo eso está la decadencia de Europa. Europa no se unifica y no se unificará. Tendrá que resolverse de otra manera, integrarse en otra mayor parte. Están emergiendo otros grandes países y eso es una época acabada. Tengan presente que van a vivir los jóvenes que hay en esta sala, a vivir dentro de 20, 30 años en un mundo completamente distinto de este. Bueno, y en esos años 50 o principios de los 60, cuando todavía escribías esos tochos de economía y sobre Europa y tal,
ganar dinero en el banco siempre has dicho nunca te ha interesado, pero sin embargo te ganabas un sobresueldo escribiendo revistas con seudónimo. Cuenta. Yo he escrito revistas de teatro, de aquellas revistas de las Tiples y todas esas cosas. Y porque si salía bien me daba un dinero que yo necesitaba. No era nada indecente, pero me proporcionó muchos ratos divertidos. No, pero cuenta cómo fue cuando el ministerio cuenta cómo fue cuando el ministerio se enteraron de que hacías esas revistas. Bueno. Y te llamaron y... En el ministerio me llamaron la atención que cómo me rebajaba yo a escribir libretos de revista. Yo dije que no me rebajaba absolutamente nada, que me parecía más feo cosas que hacían en las alturas del Ministerio de Comercio y que eso me hubiera rebajado más. Aquellas chicas que hacían 2 funciones al día y después de las 2 funciones ensayaban la revista siguiente, cobraban 30 pesetas. Y algunas, como luego cuando terminaban del ensayo después de la función de la noche, eran las 3 o 4 de la mañana y los metros ya no funcionaban, no se podían ir a su casa y dormían en las butacas del teatro. Y cuando venían las limpiadoras, las despertaban y entonces ellas cogían el metro y se iban a su casa a dormir. Y cuando una chica hablaba, entonces pues le pagaban 50 pesetas en vez de 30. ¿Qué quiere decir que hablaba? Pues que era capaz de salir vestida, por ejemplo, vestida es un decir, pero bueno, salía vestida de doncellita francesa, muy pizpireta, salir y decir, señora, la cena está servida. Y esta chica ya, el empresario decía, uy, si tú hablas, nada, un papel más importante. Y le daban 50 pesetas en vez de 30. Era una época, bueno, no pararía de hablar. Bueno, y lo que pasa es que estamos obviando tu literatura. Fuera de intentar contar lo que se sabe menos, estamos ignorando prácticamente tu literatura. Tú publicas en el 51... Pues he escrito 8, 10 o 12 novelas, no alguna me que acuerdo otra. cuántas. Y tú publicas en el 51 Congreso en Estocolmo, que es tu tercera novela, pero la primera publicada. Sí. No, es que lo digo por la censura que has dicho. Congreso en Estocolmo es que el año 49, para una cosa del banco, que ya estaba yo allí, tuve que ir a hacer un viaje a Estocolmo. Bueno, imagínense ustedes el salto que era dar desde el Madrid del año 48, de la posguerra, cerrada todavía con todas sus agravantes, etc., a la permisiva Estocolmo. Bueno, aquello era tremendo. Yo me conmoví de tal manera que escribí un libro que se titulaba Congreso en Estocolmo. Y sobre ese libro recibí una carta de un sueco muy interesante. Un sueco me dijo que había pasado por Madrid, había visto el libro y como en España nadie escribía sobre Estocolmo, se lo había comprado. Que le había gustado mucho, pero que se veía que el autor no conocía bien la vida sueca. Y daba tres razones, que eran que la protagonista tenía 18 años, era de buena familia, de elevada cultura y todavía era virgen. Y claro, eso era, vamos, patológico, ¿no? Completamente inverosímil. Yo me alegré mucho de recibir esa carta porque se la enseñé a mi mujer y le dije, mira, para que veas que en Estocolmo no me comí una rosca. Así es que eso me vino estupendo, pero era un salto fabuloso. La Europa de la Suecia del 48 y la España de Franco no tenían nada que ver, nada. Bueno, la carta te reconciliaría con tu mujer, pero me imagino que quedarías fatal con tus compañeros de trabajo, ¿no? En aquella época, decir que no te habías comido una rosca en Suecia, hombre, con lo machistas que eran además todos. Yo era de una formalidad extraordinaria, hombre, yo era muy riguroso. Bueno, lo sigo siendo, cuidado, lo sigo siendo. Lo sigues siendo. No me aplaudan tanto porque confieso que ahora es más difícil. Bueno, y entonces esto de escribir era un poco dificultoso, ¿no? Porque, vamos, yo recuerdo cuando escribí tu autobiografía que solo de relatar tu jornada laboral ya me cansaba. Tú trabajabas en el banco, trabajabas en la universidad, sí, dabas clases, tomabas clases y además escribías. Sí.
Y además te enviaban a veces a viajes a organismos internacionales. Sí, sí. Y eran unas jornadas absolutamente frenéticas. Entonces, en aquella época escribías, o sea, más espaciadamente, pero seguiste publicando, por ejemplo, después de Congreso en Estocolmo, vino El río que nos lleva, que te llevó, pues en aquella época, 9 años de trabajo, porque te pateaste todo el Tajo. Sí. Bueno, es que yo necesitaba escribir. Yo he escrito siempre por necesidad. No por tener fama ni por tal cual, por necesidad. Y yo no sé si lo que he escrito está bien o mal, yo no me juzgo, ni me comparo, ni nada. Yo estoy satisfecho y tranquilo por una razón, porque lo que sé verdaderamente es que cada vez que he escrito una novela, un libro, lo he hecho lo mejor que he podido. Eso no quiere decir nada. A lo mejor que yo he podido es malo. ¿Qué le vamos a hacer? Yo no puedo hacer más. Yo tengo la obligación de exigirme que haga los esfuerzos necesarios, que ponga la aplicación necesaria y que no escatime parte de mi vida para vivir mi vida. No. Pero el resultado, bueno, uno vale más, vale menos, eso me tiene sin cuidado. Y únicamente digo eso, que hice todo el esfuerzo y que puse y lo hice lo mejor que he podido. Es lo que puedo decir a mis lectores y a mis amigos. No puedo decir otra cosa. Eso es lo esencial y eso me permite decir, porque me temo que estoy empezando a cansarles a ustedes, eso me permite decir lo que quería decirles de la vida. Miren, cada cultura, cada civilización ha tenido un referente. Para los griegos el hombre era el principio de todas las cosas, era la medida de todas las cosas. En la Edad Media era Dios, era el referente supremo. Y en este mundo en que vivimos es el referente supremo, es el dinero. Bueno, para mí el referente supremo es la vida. La vida es lo esencial. Se acaba mi vida y para mí se acaba el universo entero y se acaba todo lo demás. La vida es lo esencial. Y nacemos como una semilla de una planta, como una capacidad de vida, una potencialidad de vida. Y nuestro deber y nuestra felicidad es llevar adelante esa vida al máximo que podamos. Hemos recibido una vida, vamos a vivirla y vamos a vivirla lo mejor posible. Y como decía al principio, hace un rato, para vivirla adecuadamente necesitamos la libertad. La libertad para pensar por nuestra cuenta y que esa vida sea la nuestra y no sea la que nos mandan tener, que sea la nuestra. Y esa vida puede ser la de un campesino, la de un ministro, la de un sabio, la de un sacerdote, pero cada cual que sea lo que es. Y eso es absolutamente fundamental, esa libertad de pensamiento. Y hablo mucho de la libertad y quiero acercarme al final, pero en fin, si hay alguna pregunta todavía, lo digo porque tengo conciencia de que estoy abusando de ustedes. De esa libertad quiero decir que hay que entenderla bien. La fórmula es la de la Revolución Francesa, que no se ha mejorado. Miren, la libertad es como una cometa. Una cometa vuela porque está atada, fíjense bien. Ustedes cojan una cometa, lo habrán hecho alguna vez, y si no está atada, las cañas y el papel o el trapo lo tiran así y se cae al suelo. Y cuanto más viento haya, menos vuela. El viento la arrasará por el suelo, la revolverá. Pero pónganle una cuerda de la que ustedes tiran. Una cuerda que se resiste al viento. Entonces la cometa vuela. ¿Y qué es esa cuerda? Lo dice la definición de libertad de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad, fraternidad. Igualdad, es decir, que los otros sean tan libres como yo mismo. Y fraternidad, es decir, que seamos verdaderamente conscientes de que somos una especie biológica, de que los seres humanos, por mucha diferencia que haya entre uno y el salvaje más remoto de la Patagonia o de lo que quieran, por mucha que haya, somos prácticamente iguales. Nuestros genes no se diferencian casi en nada, porque no se diferencian casi en nada de los simios, que son mucho más distintos. Pero no tenemos conciencia de humanidad. Y fíjense ustedes qué falta de civilización lo que ocurre. En 2000 años desde Grecia, la técnica ha progresado fabulosamente, la ciencia fabulosamente, se han hecho milagros como ir a la luna y todo lo demás, pero seguimos matándonos los unos a los otros. No sabemos vivir en paz en un planeta y vivir armoniosamente con la naturaleza sin destruirla en un desarrollo insensato y viviendo en paz con los demás y admitiendo que los demás
tienen su verdad con tal que no nos la quieran imponer a nosotros y que podamos convivir todos. Cosa que aprendí de niño a los 2 años en el Tánger, donde yo tenía amiguitos moros y judíos y protestantes y de todo. Estamos desarrollados técnicamente y todavía salvajes en tribus aislados diferentes que matan incluso en nombre de Dios, diciendo que matan porque es al servicio de Dios. De modo que vean en qué situación estamos. Hay que rectificar todo eso y la libertad ha de ser libertad de todos y con fraternidad para todos. Pero estamos muy lejos de eso, estamos muy lejos. Bueno, como ya avisamos en un principio, todo no iba a caber, así es que nos vamos a saltar la etapa de la transición y tu designación real como senador, porque a todo no da tiempo. Llegamos a que te jubilas en los años 80 y tantos, y en la etapa de tu jubilación ya consideras que ya has hablado bastante de economía y que no te han hecho caso y que los que han triunfado en economía son los otros y no los tuyos, y decides alejarte un poco de la economía y te dedicas a escribir novelas, escribes una fantástica trilogía. ¿Quieres hablar un poco de la trilogía? De la trilogía y de esos años felices, sí, porque sí, realmente sí, para ti la jubilación significó una primera década feliz. Es que yo desde el año, realmente muchos problemas actuales son la agudización del capitalismo como consecuencia del neoliberalismo desatado después de los acontecimientos de París del año 68. No voy a insistir en eso, pero eso ha sido lo que ha conducido a los neoliberales, a la libertad absoluta del mercado y a todas estas barbaridades contra las que hemos estado muchos. Yo tengo un artículo, bueno, trabajos míos muy antiguos como otros, previniendo contra los desafueros del mercado, que es indispensable para vivir, pero de justo y de equitativo no tiene nada. Vamos a la trilogía. Es que yo escribí una novela, Octubre, en el año 80 creo que se publicó. 81. Y después otra que es La vieja sirena y después otra que es Real Sitio. Y salió la trilogía por casualidad, porque Octubre es una novela de adolescencia. Los problemas son de unos jóvenes que tienen inseguridades sobre el amor, sobre la forma del amor y sobre otras cosas. La segunda es la de La vieja sirena, es una novela que ha tenido bastante éxito, que ha gustado bastante y que además reproduce una situación que era la rivalidad entre Persia y Roma en el siglo III de nuestra era, que era comparable con la rivalidad entre Rusia y los Estados Unidos del siglo XX, etc. Y luego finalmente otra novela que se llama Real Sitio y que pasa toda en Aranjuez. Y Aranjuez, ya he dicho al principio, que ha sido mi paraíso. Era un jardín con dioses de mármol y yo me paseaba allí extasiado. Y bueno, esa es lo que es la trilogía. Sí, pero que tú durante esa primera década de tu jubilación fuiste muy feliz porque de pronto pudiste escribir, pudiste publicar en una década 3 novelas y no una cada 10 años. Sí, es que murió mi mujer, mi primera esposa, y me pasé pues 13 años solo, viviendo y además convencido de que ya me iba a morir solo, porque, bueno, solo no tengo una hija, etcétera, pero quiero decir, en el aspecto íntimo de la vida iba a vivir solo. Bueno, pero la vida tiene sorpresas increíbles y a la vuelta de la esquina estaba esta señora esperándome. Y por mucho que, aunque te moleste, pero quiero decir que cambió mi vida por completo y por eso estamos aquí. Estamos aquí porque somos, lo he dicho alguna vez, tiramos de la vida como 2 bueyes tiran de una carreta. Si ustedes se han fijado en los bueyes de una carreta, tienen una inclinación hacia adelante porque tiran de la carreta. Pero luego uno se echa a un lado, hacia el centro, y el otro se echa al mismo lado. Y apoyados el uno, el otro tiran de la carreta. Pues eso es lo que hacemos, es lo que estamos haciendo esta tarde. Y yo, que tengo la muerte a la vuelta de la esquina también, con mucha más rapidez, pues estoy feliz.
Estoy feliz, no tengo ningún miedo en absoluto. Lo único que quiero es morirme con el menor estrépito posible y la menor molestia posible para los demás y para mí mismo, porque yo admito, asumo desde el principio que cuando uno empieza a nacer, empieza a morir. La muerte no es lo contrario de la vida, es la compañera de la vida. Imagínense ustedes qué sería la Tierra si no hubieran muerto todos los millones de personas que han sido antes que nosotros. Sería inevitable. La vida sigue adelante, yo no sigo, pero la vida sigue y hay que aceptar que siga. Eso es el tipo de cosas para las que tenían que educarnos, para el realismo de la vida natural, de la armonía con el universo, que es lo que de verdad nos da felicidad. Se habla mucho de que no hay alternativas para el desarrollo. Claro que hay alternativas, y una muy importante es el desarrollo interior de cada uno, y ese lo podemos hacer todos si nos proponemos. El desarrollo interior, el llegar lo más al fondo de sí mismo que se pueda encontrar. Tú acabas de citar al principio un verso fantástico de San Juan de la Cruz, que era un poeta sensacional, que dice: entremos más adentro en la espesura. Yo he tratado de entrar más dentro en la espesura, y toda mi vida la he entendido como aprendiz. Mi primera novela, que se publicó 40 años después, que se llama La estatua de Adolfo Espejo, y es muy poco conocida porque es una novela de principiante, esa novela tiene ya como argumento esencial que la vida del personaje es hacerse él mismo. Y yo he tratado de ser toda mi vida aprendiz de mí mismo. Y llego aquí como aprendiz. Y en este momento estoy tratando de ser aprendiz. Y si agradezco los aplausos de ustedes cuando he dicho algunas cosas, lo que más me gusta de eso es que me aplauden porque estoy diciendo lo que ustedes están pensando. Porque la mayoría de las personas pensamos más o menos lo mismo. Con más intensidad, mejor o peor, como yo con mis novelas, mejor escritas, peor escritas. Pero estoy expresando la sinceridad de un autor. Y ustedes, cuando me aplauden porque coinciden conmigo, expresan su sinceridad de su manera de ser y de pensar. Quería decirte, cuando he dicho antes que viviste una etapa feliz en lo creativo, es decir, como no tenías preocupaciones de trabajo y no tenías que levantarte a las 4 de la mañana para escribir, disponías de todo el día para documentarte y pudiste publicar las novelas y escribiste muy a gusto, y por eso te salió esa trilogía tan fantástica. Pero luego llega un momento, a principios en el cambio de siglo, digamos, en que te impacta muchísimo, aparte el devenir de los acontecimientos, te preocupa mucho y te impacta muchísimo una frase de Martin Luther King que venía a decir algo así, que cuando reflexionemos sobre nuestro siglo, no sé la cita exacta, pero era algo así como que no nos impresionarán tanto las fechorías de los malos como el silencio de los buenos. Y entonces a partir de ahí decides no callarte. A partir de ese momento tú no eres capaz de escribir novelas porque te lo impide tu preocupación por no callarte. Al mismo tiempo no eres capaz de escribir ensayo porque eres un novelista nato, y a la que te pones a escribir ensayo, a la 10ª página ya aparece por ahí un personaje pululando, y entonces creas este género híbrido. Y aparte de algunos libros de reflexión con otros, como uno con Carlos Taibo y otro que hicimos con Valentín Fuster, pero aparte de eso, tus propios libros son también como Los mongoles en Bagdad, El mercado y la globalización, y este último, El cuarteto para un solista, son libros de pensamiento difíciles de catalogar si son novelas, son ensayo, cuentos filosóficos, y ya no escribes novela pura ni ensayo puro. Es que realmente el momento es un momento difícil, porque pensad que estamos realmente viviendo casi en la barbarie. Se nos habla de desarrollo sostenible. Es mentira. No es posible sostener el desarrollo. En el siglo XIX, en el siglo XX, la humanidad se ha triplicado en población. Y sigue creciendo tremendamente. Y la productividad del planeta no se ha triplicado. No es posible, de modo que es mentira.
¿verdad? Y se pueden poner ejemplos parecidos de otras cosas. De modo que verdaderamente es inquietante la falta de liderazgo serio que tenemos, de preocupación seria. No es que no sepan a dónde vamos, que eso se comprende, yo tampoco sé a dónde vamos, pero por lo menos debían saber lo que quieren hacer, y no quieren más que más de lo mismo. No les preguntéis otra cosa. ¿A dónde nos llevan? Tú decías al principio, ¿quiénes somos y a dónde vamos? ¿A dónde nos llevan? ¿A dónde nos llevan estos líderes que mandan ahora? No digo en España, en todas partes. ¿A dónde nos llevan? No lo saben. No saben lo que quieren y se refugian en el más de lo mismo, en el plan de desarrollo tal como antes. No, y hay que rectificar eso. Eso es un ferrocarril desviado por una vía muerta. Hay que rectificar y, como decía antes, integrarse en la naturaleza y en el planeta en que estamos. Y todo eso me preocupa mucho, como me preocupa la educación, como habrán notado ustedes, ¿verdad? Porque nos están preparando esencialmente para ser productores y consumidores, con la productividad, la competitividad, nada de cooperación, no, competir, es decir, fastidiar al otro, coger el monopolio y sacar dinero, ¿verdad? Y la innovación, que la innovación está muy bien y muchas veces conduce a descubrimientos serios, pero hay una innovación mercantil que consiste en que al móvil de hoy le añaden ahora cualquier cosa y le cambian el nombre y sigue exactamente lo mismo, funciona como lo anterior y tal, pero lo cobran 10 veces más. Yo no tengo móvil y no manejo el móvil, lo maneja mi mujer, que me sirve de intérprete. Y he decidido que compraré el móvil nada más que cuando lo vendan con cuarto de baño incorporado. Antes no. No sé si era lo que querías oír, pero desde luego, porque está aprovechando esta reunión para sacarme cosas que en casa no le digo. No, quería simplemente... Yo creo, no sé. Vale, si quieres terminar y aún entonces... Yo estoy dispuesto, llevamos 70 minutos. Y yo estoy dispuesto a lo que quieran, pero no podemos abusar de... Bueno, pues ya entonces te hago la última pregunta. Que sea facilita. Muy facilita. ¿Hasta qué punto te identificas con el viejo profesor recluido en un sanatorio que es protagonista del cuarteto para un solista? Hombre, pues la verdad me identifico bastante, porque claro, ese viejo profesor que es protagonista de nuestra última novela, el cuarteto para un solista, pues es un personaje que ha introducido ella ha introducido en mi primitivo proyecto de novela con los 4 elementos nada más y no funcionaba bien, y gracias a ella que introduce el personaje, pues ahora funciona, y yo creo que es un libro que puede ser útil para algunas de las ideas que he dicho aquí esta tarde. Pero ¿qué pasa? Que lo que ha hecho ha sido cogerme a mí y meterme en el libro de viejo profesor. No me enfado porque en el fondo lo que dice en el libro estoy bastante de acuerdo con el viejo profesor. Y como soy un viejo profesor, pues no tengo que quejarme de que me tomen por lo que soy. Pero me temo que estoy dando mucho la lata a esta clase y esto no es una clase obligatoria. De modo que... ¿Por qué tienes esta obsesión de que estés dando la lata? ¿Sabes de sobra que todos te escuchan boquiabiertos? Hombre, porque yo sé que el auditorio es generoso, me tolera mis errores y mis flaquezas y mis deficiencias, pero no se puede obligar. Aprovechar, me han dicho que hay reunidas hoy aquí 400 personas. He abusado de 400 horas humanas. Bueno, es una responsabilidad. Hay que tener cuidado con lo que hace uno con eso. Si lo que pasa es que estás cansado, no les endilgues a ellos el muerto. Mira. Todo el mundo puede comprender... No me desafíes, que como explique mi teoría completa tenemos para toda la noche. No, todo el mundo puede entender que un cardíaco de 94 años al cabo de una hora de hablar ya necesite descansar, pero no les endilgues a ellos el muerto, te están escuchando con deleitación. Bueno, pues yo lo que ustedes quieran. Hasta las 12. No, vale. Muchísimas gracias. Muchas gracias.